de Coroñones. Le vamos a preguntar dónde nació, cómo fue su infancia, su familia, cómo estaba constituida. Dale, les digo buen día a todos. Creo que estoy dirigiéndome a la familia de las misioneritas. De las Misionerita y de todo lo que escuchen. Margarita, Rosita, mamá, papá, Todo. abuelito. ¿Me preguntabas sobre mi infancia? Sí, ¿dónde nació? ¿En qué barrio? Nací en Rosario, viví toda la vida en barrio Bellavista, La República, como en el límite. Bellavista, La República, cerca de donde estoy viviendo ahora todavía. Allí tengo todos los... familia, los recuerdos. Sí, los recuerdos, todos los recuerdos ahí, caminar esas calles que en aquel tiempo era todo de barro, de tierra, íbamos a la escuela con un trapito en una bolsita porque cuando llegábamos al colegio nos teníamos que limpiar los zapatos. Eran todos, claro, era otro tiempo. Guardapolvito blanco, media guardapolvo blanco, almidonado, todo durito así, la pollera con las medias cancán, porque en aquel tiempo no usaban las nenas pantalones. No. Es como que no se nos había prendido las luces. Claro, el pantalón era de nene nomás, así que en invierno teníamos unas medias que ni siquiera eran cancán. No se conocía todavía la cancán. Estoy hablando de cosas antiguas. Eran medias largas y le poníamos una liga, que era un elástico arriba para que no se nos caigan las medias. Entonces me acuerdo que mi abuela me tejía bombachitas de lana, y arriba de la bombachita poníamos bombachita de lana, mediecita de lana, porque hacía mucho frío. Sí. Y olvidarse de calefacción en las escuelas. No había calefacción en los colegios, no había. Íbamos caminando al colegio, teníamos como 6 cuadras o 8 cuadras. Siempre se turnaban las mamás. Una mamá de la cuadra llevaba a todos los pibitos de la cuadra, otro día iba otra mamá y llevaba a todos los pibitos. Es una palabra que yo la tengo, no sé por qué, algunos la toman de forma despectiva, pero una palabra común en los pibitos son los niños. Íbamos todos con una mamá, el otro día íbamos todos con otra mamá, y las mamás iban turnándose y descansaba una. ¿Y cuántas hermanas eran ustedes? Nosotras somos solamente 2. 2 nomás. Tengo una hermana más chica. Cuando yo estaba a 2 meses de cumplir 4 años, nació mi hermanita. Y la verdad, sí, tuve celos de ella cuando nació, no me acuerdo, pero después toda la vida nos llevamos muy bien. No recuerdo haber tenido celos. De pronto, alguna escena de celos, cuando mi hermanita nació y yo era chiquita, tal vez habrá habido. Pero después no me acuerdo, siempre fuimos muy compañeras, jugábamos juntas. ¿No le pasó eso? Porque a veces el problema de los mayores es que cuando piden permiso para salir a algún lado, bueno, pero vas con tu hermana. Sí, eso me pasó cuando ya era más grande. Sí. Por ejemplo, en el noviazgo me pasó eso. A todos lados iba con mi hermana. Sí, eso era la costumbre de antes. Y vos decías, yo tenía que esperar tanto años para llegar a esto y la otra que tiene 4 o 5 años menos. Después yo me casé y en el noviazgo de ella no había hermana que la acompañe, así que me tocó a mí. Me tocó a mí eso, sí. ¿Y cómo fue que usted conoció al Señor? ¿Cómo le llegó a los caminos de Él? Cuando conocí al Señor, yo ya no era una niña, era adolescente, tenía 16 años. Conocí al Señor 16 años, pero lo que me gusta y quisiera contarte es de qué forma llegó el Señor a mi casa. Porque ahí sí están involucrados los niños y las familias, y el trabajo de la iglesia en general. Sí. Yo tenía 16 años, mi mamá estaba muy enferma. Mi mamá tenía una enfermedad que no tenía cura. No nos habían dicho la verdad a nosotras, a mi hermana y a mí, no sabíamos la verdad, pero en la casa había un ambiente muy triste, muy gris. Porque mi mamá lo sabía, mi papá lo sabía y la familia lo sabía. En ese contexto de la enfermedad grave de mi mamá, empezó una búsqueda en todos los lugares posibles, buenos y malos, ocultismo, curandero, a la misa, porque éramos católicos. Claro. Habíamos tomado la comunión, a la misa, a las novenas, a las oraciones de las iglesias católicas. Mis tías, que mi mamá tenía 2 hermanas mujeres, mis tías buscaban algo para llevar alivio o sanidad a mi mamá y cambiar ese ambiente de angustia, de tristeza horrible que había en casa. Un día mi tía, Norma, tal vez la conozcan, a Norma capaz que no, pero a Ivana, que toca el teclado en la reunión, Ivana es mi prima hermana, Ivanita iba a primer grado y mi tía la llevaba a la escuela.
en la puerta de la escuela, una mamá le habló de Jesús a mi tía Norma. En la puerta de la escuela. La mamá de un compañerito de Ivana le habló de Jesús. Y ella estaba en esa búsqueda, en esa apertura, en esa desesperación, que escuchó lo que esta mujer le decía. Y esta señora, esta hermana nuestra, hermana en Cristo, la invitó a una reunión en su casa, en la casa de familia. Vení y hablamos de la palabra. Y mi tía empezó a ir. Mi tía fue a una reunión, fue a otra, empezó a escuchar la palabra de Dios y venía a mi casa. Y venía y le contaba todo lo que a ella le daban, se lo contaba a mi mamá. Y nosotros, mi hermana y yo mirábamos y decíamos, la tía está un poco loca. Porque claro, hacía tanto tiempo que en mi casa no había una canción, Claro. no había una sonrisa, no había Un espíritu alegre, algo digamos. lindo. Y ella venía y le cantaba, mira lo que aprendí, le decía. Mi mamá se llamaba Ángela y le decían Angelita, porque como mi abuela también era Ángela, mi mamá era Angelita. Angelita, escuchá, y le cantaba. Y nosotros decíamos, está loca la tía. Está loca, pero venía y le leía un pequeño librito que tenía las 4 leyes espirituales y se lo leía y le quería enseñar todo lo que ella recibía, le enseñaba. Cuando habrá ido, qué sé yo, habrá ido una semana, 4 o 5 días a la reunión de casa de familia, la empezó a llevar a mi mamá. Mi mamá empezó a ir y ya después también cantaba a mi mamá. Y mi mamá venía y contaba que le hablaban del Señor y que la gente que le hablaba del Señor tenía otra cara, que tenía luz en los ojos, que le transmitían paz, que esa gente te transmiten paz cuando te hablan. Y bueno, empezó a cambiar, empezó a cantar, empezó a ir, y como ella iba a las tardes a esas reuniones de hogar, grupos de fe, como le llamaran, no sé, otros le llaman casas de familia, Sí. casa de oración. Era una reunión de 2 o 3 familias del barrio y mi mamá iba, pero mi hermana y yo estudiábamos, íbamos al colegio por la tarde y no podíamos ir, pero teníamos la curiosidad de qué hacían en ese ahí? lugar. Un día la invitan a la iglesia, porque todavía nunca habían hablado de iglesia, sino de casa de familia. La invitan a la iglesia un día sábado a ver una película. Y como era sábado y nosotras podíamos, a ese lugar fuimos. Y fuimos y vimos esa película y ese día conocimos al Señor y nos entregamos al Señor y aceptamos al Señor. Uno no entiende mucho lo que hace, pero abrimos la puerta a que el Señor entre a nuestra vida. Y bueno, yo tenía 16 años y mi hermana tenía 12. Aparte de haber estado probando todo y no haber visto ninguna respuesta. Claro, ella sí, claro, sí, hasta la llevaron a lugares lejos, muchas cosas. Y lo único que le devolvió la sonrisa, le trajo paz y después con el tiempo la sanidad, porque de que no le daban vida y no iba, o sea, después con el tiempo nos fuimos enterando de la realidad, nosotras. Pero ella no iba a vivir más que meses. Eso es lo que le había dicho el médico. El diagnóstico era que le daban pocos meses de vida. Y ella vivió 13 años más después de eso. Dios le extendió la vida. Nos vio casarnos a las 2, conoció sus primeros nietos. Y el Señor le regaló vida y vida de salud. Claro. Porque estuvo bien. El resto de los años que vivió bien. Y le predicaba de Cristo a todo el mundo, mi mamá. A todo el mundo. Fue al hospital, porque se atendía en el Hospital Centenario, le habló de Cristo a las enfermeras, a los médicos, a todo el mundo, a toda la gente, a todo el barrio, a todos los parientes. Con el tiempo y pasando los años, cada vecino se fue conociendo al Señor. En ese momento no todos salieron corriendo a aceptar a Cristo. Y no, seguro. Pero fuimos viendo el trabajo que comenzó mi mamá de hablarle a todos los vecinos de Cristo. Y muchos Es sembrar la palabra, ¿no? Sembró, sí, a tiempo y fuera de tiempo. A ella no le importaba si le trataba mal o si le decían ella. Lo que Dios hizo con ella no se lo podía callar. Pero vamos al hecho de que usted no se quedó con decir, bueno, mi mamá es cristiana, entonces yo por eso voy a la iglesia. No. Voy porque mi mamá me lleva. Sino me buscar su propia experiencia personal con Dios. Yo, algo que no sé si... íbamos a la iglesia, éramos jovencitas, íbamos a la iglesia, nos sentábamos a escuchar, no queríamos que terminara la reunión. A las 2 nos pasaba lo mismo, ay, que no pase el tiempo, no, porque mi papá no iba a buscar, mi papá no iba, mi mamá iba, no, íbamos las 3
y mi papá nos iba a buscar y nosotros no queríamos que el tiempo terminara. Éramos como una esponja, absorbiendo la palabra del Señor. Todo, nos agarrábamos todo, lo disfrutábamos de que poníamos el pie hasta que nos íbamos. No queríamos que se terminara la reunión. Era tremendo lo ¿Y que nos pasaba. usted en qué palabras podía expresar ese cambio que hizo al escuchar la palabra de Dios en usted? En su forma por ahí de pensar, en su forma de actuar, en cosas que por ahí usted decía, yo no era mala, pero me di cuenta que debía corregir. Sí, no, éramos muy sumisas. Antes charlábamos que era tan diferente la vida antes, tan diferente, porque lo que decía mamá y papá en aquel tiempo, yo soy viejita, yo ya tengo 60. En aquel tiempo lo que mamá y papá decían era ley. No se discutía mamá y papá, no se preguntaba por qué. Entonces éramos muy sumisas, muy estudiosas, muy obedientes. El cambio grande que nosotros vimos era que la vida nos había cambiado algo esencial adentro, esa falta de alegría, esa falta de gozo, esa tristeza que se percibía eso fue lo asombroso en casa. El cambio de ambiente. Se notaba que había entrado Cristo en el corazón, se notaba que algo había cambiado en el ambiente de la casa. Eso fue lo que más percibimos. Después, yo me acuerdo con qué responsabilidad estudiaba y hacía todo, porque yo entendía que yo ahora tenía a Jesús y que si antes había sido buena alumna, ahora tenía que ser mejor. Era como una responsabilidad que tenía dentro de ser, de reflejar a Cristo en mi vida. Es como que es lo que más aprendí, lo que más me impactó. Que ahora que está Cristo tengo que ser mejor de lo que era. O sea, no recuerdo haber sido una chica rebelde, ni desobediente. No era, pero una responsabilidad tal en el colegio de representar a Cristo, de que mi respuesta, de que mi atención, de que mis trabajos, de que toda mi persona tenía que reflejar a Cristo. Lo tenía tan asumido con una responsabilidad de persona mayor. Claro. Tenía 16 años, pero yo estaba muy consciente de eso. De que donde usted más andaba era el testimonio de Cristo. Claro, que en mis actos no solamente yo tenía que decir que era cristiana, y otra cosa diferente de aquel tiempo, que no era como ahora. Ahora cualquier persona te dice soy cristiano. Y vos te lo quedás mirando y decís, ¿verdad? Y viven como quieren. Pero en aquel tiempo éramos pocos los que decíamos ser cristianos. Era de ser valiente. Había que ser valiente porque te discriminaban. Ahora todos son cristianos. Y aparte tenías que demostrarlo. Y eso. Te observaban a ver si era verdad que eras cristiana o no era cristiana. Te observaban y medio que te hacían de lado también, porque era como un bicho raro ser cristiano. Es el bullying. Era como hacer pero no existía el bullying tampoco. La palabra bullying no existía. Había muchas cosas que no existían, muchas cosas. Pero me acuerdo de eso, que no era tan fácil decir soy cristiano. Por ahí tenía que luchar con la vergüenza, tenías que hacer coraje, pero bueno, había que demostrarlo en toda nuestra manera de ser, que eso no cambió, aún sigue, tenemos que seguirlo demostrando, pero bueno, medir tus palabras, cómo ibas a hablar, buscaba el Espíritu Santo para que te dé sabiduría, cómo defender tu fe, cómo hablar de Cristo a los demás, pero sí, eso me acuerdo, que el Señor produjo eso, una responsabilidad de mostrar a Cristo en toda mi manera de conducir. Como nosotros sabemos, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, enseguida nuestra vida es llena, o digamos, aceptamos al Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Pero después dicen hechos que nosotros somos llenos, ¿no? Y la manifestación de esa llenura es cuando hablamos en lenguas. ¿Cuándo recibió esa experiencia? ¿Usted la anhelaba? ¿Había leído de eso? ¿Tenía temor por ahí de cómo fuera a hacer esa experiencia? No tenía miedo, pero claro, cuando empezamos a asistir a las reuniones, despacito, no podíamos ir a la casa de familia porque no teníamos el tiempo, pero después llegó la época de vacaciones y empezamos también, mi hermana y yo, a ir con mamá y con mis tías, y después también fue mi abuela, empezamos a ir a las reuniones de casa de familia.
Y ahí nos dábamos cuenta que las otras personas que estaban con nosotros tenían el Espíritu Santo y nos empezaron a hablar del Espíritu Santo. Y entonces empezamos a, ¿cómo sería la palabra? A molestar al Señor para que nos llenara, porque nosotros lo queríamos, lo queríamos. Y después en cada reunión en la iglesia y en cada reunión y cada llamado al altar, ahí estábamos, porque lo queríamos. Y una palabra dice que corre ríos de agua viva, nosotros queríamos eso, queríamos la ebullición del río de agua viva. Sí, y estábamos desesperadas por eso, lo buscábamos, no teníamos miedo de quedar afuera, de que a nosotros no nos tocara. Y entonces pasábamos siempre al altar a buscar. Hasta que un día, y recuerdo que tenía una Biblia viejita y yo había anotado, fue un 25 de agosto que recibí el Espíritu Santo, nunca me olvidé, en una de esas tantas pasadas al altar, el Señor me lo dio, me llenó del Espíritu Santo y aprendí a hablar en lenguas. Y aunque en ese momento yo lo quería, no sabía el arma poderosa que estaba recibiendo. Lo quería, no sé, porque sabía que Dios lo daba y no me quería quedar afuera de lo que Dios da, pero no sabía del todo qué arma poderosa tenía conmigo. Y eso lo fui aprendiendo con el tiempo, con las clases. Cuando nos afirmamos más en la iglesia empezamos a ir a las clases que antes se les llamaba la escuela dominical. Claro. Pero como en la iglesia donde yo me congregaba era los días sábados, le llamaban la hora de la familia. Entonces cada edad tenía su clase. Y yo por mi edad iba a la clase de jóvenes. Y entonces ahí empezamos como a aprender, porque hasta ahora íbamos a las prédicas, pero en las clases de jóvenes nos empezaron a enseñar cosas. Y ¿pasó mucho tiempo de que conocieron al Señor a que fue llena del Espíritu Santo? ¿O fue un lazo más o menos? Fue menos de un año. No. Fue menos de un año. Porque yo conocí al Señor en septiembre, ya te digo, cuando acepté al Señor, ni eso sabía mucho de qué se trataba. Fuimos a ver una película, el Señor tocó nuestro corazón con el mensaje de la película, al final de la película hicieron el llamado y aceptamos. Pero uno no entiende del todo bien lo que hizo. Entonces la próxima oportunidad, que fue después de mucho tiempo, de varios días, porque a las casas de familia no podíamos ir, pero cuando hicieron otra reunión en la iglesia un día sábado volvimos a ir, volvimos a aceptar. Y cada vez, claro, la duda por si no se había aceptado. Y cada vez que te dicen, claro, y uno lo ve ahora en el auditorio también, la gente acepta hoy, viene mañana, lo vuelve a aceptar, hasta que te das cuenta que la primera vez que lo aceptaste ya el Señor entró. Ya es que cuesta a veces, ¿no? Tener ese concepto de que uno cuando lo aceptó ya está. ¿Te parece que es tan fácil? Que fue la pregunta que le hizo mi mamá a la persona que le hablaban, pero así de fácil, sí, así de fácil. Así de fácil. Y así de fácil, y vos, una simple oración y el Señor entró, no lo tenés que meter de prepo ni de fuego, una simple oración el Señor entró, pero eso lo entendés después de mucho tiempo, así que no sé cuántas veces nos entregamos, pero después de un buen tiempo nos dimos cuenta que la primera vez, que fue el 25 de septiembre, para que fuimos a ver la película, esa vez el Señor había entrado. Y después empezamos a entender del Espíritu Santo y antes de que sea septiembre, que fue agosto, 11 meses, el Señor me regaló el Espíritu Santo. Me regaló. Hermoso eso. Y después, ¿cómo fue que usted conoció al pastor? ¿Aceptó el llamado o dijo, bueno, él es pastor y yo no? ¿O fue todo muy fuerte, muy rápido, fue todo muy rápido, porque ahí nomás, ese mismo día que fuimos a la iglesia la primera vez, ese mismo día yo lo conocí a Eduardo. Eduardo era uno de los jóvenes que atendía la casa de familia donde iba mi mamá. A veces iba él, a veces iba otro joven. Era muy joven, muy joven. Y ella, mi mamá, nos hablaba de esas personas que le brillaban los ojos, que le hablaban de Jesús, que tenían paz. Y era una de las personas a la que mi mamá le dijo, tan fácil es, tan sencillo es, tanto lío que estaban haciendo ellos buscando por todos lados, y era tan sencillo como decirle, vení Señor a vivir adentro mío y saname. Tan sencillo, tanto que revolvimos cielo y tierra y es tan fácil, sí. Una de esas personas que le dio ese mensaje a mi mamá es Eduardo, el pastor Eduardo. Entonces, claro, ella me hablaba de toda la gente, de la señora fulana, del señor Mengano, de este joven Eduardo, del otro joven Juan, ella nos hablaba.
Y ese día nos presentó, él es el muchacho que nos habla la palabra. Ah, bueno, él estaba muy formal, vestido con traje. Y yo era una niñita de 16 años, para mí me pareció que era un hombre grande. Claro. Me pareció que era un hombre grande, formal, con traje, con camisa. Yo dije, ay, mi mamá decía, es tan jovencito y habla de Dios. Yo decía, no es jovencito. Pero ese día lo conocí. Me empecé a congregar y empezamos a salir. Después estaban las reuniones de jóvenes y en la casa del pastor había una pileta grande, una piscina, y nos invitaba los días sábados a ir a la piscina en verano. Y ahí empezamos a tener más comunión, digamos. Hacernos amigos con el grupo de jóvenes, y a veces íbamos al parque a repartir literatura, a hablar de Jesús al parque, y bueno, nos convertimos en el grupo de jóvenes. Y el que yo veía que era muy grande, solamente tenía 5 años más que yo. Y yo lo veía tan grande porque lo vi vestido muy formal, claro. Y yo era una niña. Y lo vi tan vestido formal y me parecía que era mucho más grande, pero me di cuenta que tenía 5 años más que yo. Y entonces estábamos en el grupo de jóvenes y todas las actividades las hacíamos juntos. Así que cuando no me di cuenta cómo, me empezó a llamar la atención y a interesarme él, que era como un líder de jóvenes. Claro. En ese tiempo teníamos unos pastores que eran misioneros, que habían venido de Canadá a plantar esta iglesia, que era una iglesia nueva, en el centro de la ciudad de Rosario. Los pastores habían traído a mi esposo actual, que en ese tiempo era un jovencito, recién graduado del seminario, y a otro hermano que también hoy es pastor en la ciudad de Rosario. Ellos vinieron recién graduados del seminario a ayudarle al pastor a levantar una iglesia nueva. Y ellos atendían el grupo de jóvenes. Y hacíamos todas las actividades con ellos dos. Así que cuando me di cuenta estaba como interesada en el pastor. Y hasta me reprendía por dentro, porque decía, ¿cómo voy a poner los ojos en el pastor? Me sentía pecador. Porque lo que te decía antes, fui siempre tan responsable de no hacer nada fuera de lugar. Yo tenía tan en claro que no quería ofender a Dios. Y aparte como uno que se considera menos espiritual que la otra persona. Claro, me parecía que él era graduado del seminario, era ayudante del pastor. Inalcanzable. Estaba en otro nivel. ¿Cómo yo me iba a fijar en el pastor? Me reprendía a mí misma. Ay, no, me sentía pecadora de estar mirando con otros ojos y no con los ojos de amigo. No, me sentía como reprendiéndome a mí misma. ¿Cómo me voy a fijar? Pero me empecé a dar cuenta que era recíproco. Pero no pasó mucho tiempo. Me empecé a dar cuenta que era recíproco, que del otro lado también había cierto interés. Entonces, bueno, ¿Y sus padres qué reacción tuvieron? ¿Ellos veían también el interés o...? Mi papá no venía a la iglesia, no sabía nada. Mi mamá estaba muy enamorada del Señor. Las que empezaron a detectar esto fueron mis tías. Mis tías son más chicas que mi mamá. Mi mamá, ella estaba en su amor total con el Señor, no se daba en otro cuenta. mundo, ¿no? Claro, y de pronto yo pienso, ¿no? Si hubiera yo tenido más edad, si hubiera sido más grande, capaz que la mamá está preocupada por la nena que está sola, claro, que no tiene pareja. Pero como yo era jovencita, tenía 16. Aparte nada que ver los 16 años de antes con los de ahora. A esta altura yo ya tenía 17, ya había cumplido. Pero lo mismo, no era una inquietud de mi mamá que la nena estaba sola, no, ni había pensado en el tema, ni yo había pensado en el tema. Mi papá era siempre tan estricto. Cuando veía a alguien jovencito de novio, decía, no se aprendió a limpiar la nariz y ya andan de novio. Entonces yo tenía tan asumido eso que no podía hacer cosas ni pensar prematuras, porque mi papá me iba a sacar corriendo. Estaba tan concientizada de que no podía hacer nada prematuro. Pero bueno, me di cuenta que me empezó a gustar, que nos empezamos a gustar. Y bueno, había que enfrentar eso. Las tías sí se habían dado cuenta y decían, ay, estaban expectantes si me hablaba, si Eduardo me había hablado, no me había hablado. Y mi mamá las retaba, che, ustedes no hagan eso, las retaba mi mamá. Y bueno, hasta que un día llegó el día que él me habló. Llegó el día que me habló y que acordamos hablar con los papás. Y mi papá decía, mira el pastorcito. Como diciendo, el pastorcito también se enamora. Y, sí, y justamente de mi hija, mira el pastorcito.
lo apreciaba mucho. Él no iba a la iglesia, pero lo apreciaba mucho a los pastores, apreciaba mucho a los jóvenes. Nunca le aflojó al Señor, mi viejo, pero había sido participante bien directo del milagro de Dios, lo tenía ahí palpable. Nos pusimos de novio. ¿Y usted que dijo, voy a ser pastor ahora? El noviazgo fue muy cortito, muy corto. ¿Por qué fue corto? Porque los pastores misioneros de Canadá vienen por un cierto lapso de tiempo y tienen que regresar a su país. Una vez que establecen la obra, tienen que volver. Y como eran nuestros pastores, los pastores de él, los pastores míos, nosotros queríamos que antes de que ellos regresen a Canadá, nos casaran. Claro. Éramos re jovencitos, teníamos pocos meses de novio, pero ellos en julio se tenían que volver a Canadá. Nosotros nos habíamos puesto de novio en marzo, y ellos en julio sí o sí volvían a Canadá. Y nosotros queríamos que nos casaran ellos antes de irse a Canadá. ¿En 4 meses? Pero no teníamos nada, nada. ¿Qué sé yo? Una chica más grande se va preparando, tiene algo. Yo no tenía nada, todavía iba a la escuela. Todavía estaba cursando mi secundaria. Ese año la terminaba. Era el año 78, el año del Mundial. Julio. Me acuerdo haber ido tardes a ver con todos los jóvenes el Mundial de Fútbol a la casa de los pastores. Mira. Ellos tenían un living grande, hermoso, y ahí mirábamos los partidos de la Argentina con los otros jóvenes y gritábamos los goles. Estoy hablando de la historia de los dinosaurios. No. Y ellos ya se volvían y nosotros nos queríamos casar. Y le presentamos esto a mi papá, a mis padres, y mi papá nos dio el sí. Era un milagro ese, ya era un milagro. Yo no podía creer que mi papá nos diera el sí. Pero teniendo el sí de nuestro papá y todo, nosotros, teniendo el ok, nosotros reflexionamos de que era muy loco. Era muy loco. Entonces no nos casamos en julio. Nos dejamos partir a los pastores y nos casamos en diciembre. O sea que el noviazgo duró lo que dura un año escolar, de marzo a diciembre. En ese tiempo no había en Rosario tantas iglesias como hay ahora. No teníamos pastores conocidos a los que pedirle que nos casaran, porque la iglesia que los pastores misioneros dejaron quedó a cargo de ellos dos, de mi esposo, de Eduardo, que en ese tiempo era un joven de 21 años, y del otro pastor, el pastor Herrera, que también tenía 21 años, se llevan 2-3 meses entre ellos. Quedaron ellos dos a cargo de la iglesia porque siempre pensaron que iba a venir otro matrimonio pastoral, pero nunca surgió quién era, y quedaron a cargo ellos de la iglesia y no teníamos pastor que nos casara. Así que teníamos que ver a alguien que conociéramos los dos, que nos significara a nosotros. Claro. Y fuimos a buscar el pastor Enrique Stroyen. Que en la actualidad es el presidente nacional de la organización a la que pertenecemos. Pero en ese tiempo él era presidente de jóvenes de la organización. Y Eduardo había trabajado con él en el tiempo de instituto bíblico, había trabajado y lo conocía. Y él había venido en varias ocasiones a predicar a la iglesia donde yo asistía. Entonces lo conocía al pastor Enrique. Y él vino desde Buenos Aires y nos casó él. Mira. Porque nuestros pastores ya estaban en Canadá. Claro. Así que con 9 meses de noviazgo nos casamos. Fue todo muy acelerado. Sí. Cuando yo me casé, hacía 2 años recién que conocí al Señor. Un máster hizo. Sí o no, porque ¿cuál era toda mi visión de un hogar cristiano? No tenía contacto permanente con nadie mi hogar, mi familia, era una linda familia, pero no era un hogar cristiano. Claro. Mis pastores, yo tuve poco relación, iba yo a su casa, todo mi estudio de hogar cristiano era eso, cuando yo los veía a ellos, cómo se trataban, cómo trataban a sus hijos, y yo decía, qué hermosa familia, cómo me encantaría tener una familia así. Era observar y soñar. Claro. Observar y soñar, nada más. No era que yo tuve clases de hogar cristiano,
curso intensivo. Sí, pero aparte vos podés tener las clases de hogar cristiano, los cursos intensivos, pero otra cosa es la práctica. Claro, pero bueno, Por lo menos tenés un pero ni la concepto. teoría, pero no tenía ni la teoría, porque muchos tienen la teoría y le falta la práctica, pero yo no tenía ni la teoría, siquiera, solamente mi observación, qué lindo, qué respeto entre ellos, cómo se hablan, que observaba, era Claro. muy observador, siempre fui de hablar poco Y de observar mucho. y de mirar, siempre no, los que me conocen saben que no soy de hablar mucho, miro, observo y no hablo tanto. Pero me encantaba, o sea, dentro mío, ni siquiera oraba, pero adentro mío yo quería tener una familia cristiana como la que yo veía reflejada en mis pastores. La iglesia era nueva, imagínense que ellos vinieron a ayudar a formar una iglesia, así que cuando nosotros nos casamos, la iglesia tendría 2 años, lo sumo 3, no más. 2 años, 2 años y medio, como mucho 3 años. Una iglesia nueva, todas familias recién convertidas, familias nuevas, creciendo en el Señor. En ese mismo año 76 que nos convertimos, hubo una campaña donde vino Luis Palau. Me enteré ahora que han hecho una película de Luis Palau y estoy recontra ansiosa de verla. A raíz de esa película que la hizo Gastón Paul, él se ha convertido al Señor. Estoy muy ansiosa porque es muy significativo el ministerio de Palau en mi vida, porque estábamos en los primeros pasos cuando fue esa campaña, y a la campaña fuimos todos los días. No fue tan larga, habrá sido una semana, 10 días, fuimos todos los días en la rural. Fue muy impactante el ministerio de Palau en nuestra familia. Entonces estoy muy impaciente por ver la película. ¿Qué te estaba diciendo? Y que te quería un buen hogar cristiano, pero que había visto Claro, así, pero no sabía bien cómo, quería el trato. Claro, no había muchas familias en la iglesia como para observar cómo es el desarrollo de un hogar cristiano. Ahora en la iglesia hay mucha gente y hay muchos hogares bien cimentados, bien, sí, los que podemos observar. Pero en ese tiempo mi referente eran los pastores. Y bueno, los observaba y sí, uno idealiza, piensan que son perfectos, no son perfectos. Cristo mora en ellos, uno tiene temor de Dios, trata de hacer todo de la mejor manera, tenemos el recurso del perdón para cuando nos damos cuenta que hicimos macana. O sea, uno tiene toda la mejor intención de agradar a Dios y de portarse bien, pero la perfección... ¿Y cómo queda lejos? Es un trabajo diario. ¿Cómo usted elaboró el asunto de decir, bueno, yo me caso, él es pastor, comenzar? Porque son muchos desafíos. Comenzar una vida de esposa, comenzar el inicio de una iglesia prácticamente. Fue todo muy loco, Tere. Y vos decís, porque ahora dicen, ay, hay mucha presión. Bueno, ¿se sintió presionada? ¿Cómo hizo para manejar eso? ¿O lo fue tomando de a poco, elaborando de a poco? ¿Hubo alguien que la conduciera? Lo viví todo en una inocencia de una chica de aquel tiempo. Porque no es lo mismo 16 años hoy que 16 años allá. No sabía nada. En aquel tiempo las mamás no se sentaban con nosotras y hablaban. En aquel tiempo no tenía una maestra de misionerita que me haga de segunda mamá o una pastora que se pudiera sentar conmigo. Imagínate que cuando nos fuimos a casar no tenía ni pastora a quien ir. Claro. Ahora los matrimonios que se van a casar en la iglesia buscan un referente, su pastor, su líder, y le hacen todas las preguntas a vida y por haber, y los pastores les explican todo lo necesario. No tuvimos con quién hablar. Era muy inocente. Imagínate, tuvimos que buscar un pastor que vivía en Buenos Aires para que nos venga a casar. El pastor vino el día del casamiento y nos casó. No pudimos recibir se casó y se fue y listo, chao. Se fue. Entonces había un hermano que era pastor y que era una familia querida de la iglesia, que había ido en otras ocasiones a predicar, y Eduardo me dice, ¿qué te parece si charlamos con los hermanos fulano? Entonces fuimos a charlar con los hermanos y nos dieron algunos consejos, pero no se ahondaba en las cosas profundas, necesarias.
Entonces, medio que yo hoy me doy cuenta, pero en ese tiempo no me di cuenta. Entramos como muy novatos, Claro. como muy novatos a todo. Las iglesias en aquel tiempo eran pequeñitas, no eran de mucha gente, no eran iglesias multitudinarias que demandaran tanta atención de los pastores como ahora, que hay gente, cantidad de gente y los problemas proliferan. Entonces yo no estaba consciente de cómo se vendría el futuro. Veía lo que veía, no veía más allá. Entonces sí, entré con poco conocimiento de lo que es el matrimonio, con poco menos conocimiento de lo que es pastoreo y nada de conocimiento de lo que es ser mamá. Más o menos todavía. Pero en poco tiempo me sucedió todo. En poco tiempo nos casamos, ligero quedé embarazada y a los 3 meses, nosotros seguíamos yendo a esa iglesia, la iglesia en el centro. A los 3 meses de casado nos ofrecieron venir a pastorear Casa de Dios. La iglesia Casa de Dios había quedado sin pastor, el pastor Aldo había fallecido y estaban ellos sin pastor. Y como Eduardo venía a compartir algunas prédicas con la congregación, la congregación serían 40 personas en ese momento, y habían quedado sin pastor, y entonces Eduardo se comprometió de venir todos los días jueves, y venía todos los jueves y les ministraba y les traía la palabra, y se fueron encariñando con Eduardo, pero yo les digo que yo estaba en la escuela todavía, yo cursaba la escuela. Ese año, en el 78, yo terminaba mi escuela secundaria. Claro. Entonces él, cuando venía los jueves a predicar, él venía solito, porque yo estaba en la escuela. Entonces, un día, me acuerdo, no me olvido nunca, era un día de los estudiantes, día de la primavera, un 21 de septiembre, cayó jueves. Como no tenía clase porque era el día del estudiante, pedimos permiso a mi papá, y ya te estoy hablando de septiembre, claro. O sea que ya, si nos hubiéramos casado en julio, ya hubiéramos estado casados. Era el día de la primavera, el día del estudiante, y era jueves. Entonces pedimos permiso en casa y me dieron permiso de que yo lo acompañara a Eduardo a visitar la iglesia que predicaba los jueves. Claro. Y fue la primera vez que conocí la iglesia Casa de Dios. Recuerdo que, bueno, que en tiempo se llamaba Betel. Estaban haciendo el pavimento de la calle Provincias Unidas. Estoy hablando de una época remota. Era un horror. Provincia Unida era barro, tierra, montañas. El colectivo daba toda la vuelta por circunvalación, lo que sería ahora el 101, claro, que en ese tiempo era 56, de color verde. Daba la vuelta por circunvalación y venía por Juan José Paso, y nos teníamos que bajar en Juan José Paso para venir a la iglesia, que estaba en la calle Ecuador. Esa fue mi primera vez que yo vi en la iglesia Casa de Dios. Fue septiembre. Y nos hicieron la propuesta, ya en el nuevo año, de venir a pastorear la iglesia, donde él venía todos los jueves. Y aceptamos la propuesta. Yo creo que no sabía, por eso te digo que fue una inocencia tan grande. No sabíamos de qué se trataba, o no sabía, no voy a hablar en plural, no sabía bien de qué se trataba. Él tenía un poco más de capacitación, claro, que yo. Yo no tenía nada de instituto bíblico, nada. Solamente mi deseo de servir a Dios. Claro, usted no puede decir, no, Dios me dijo a mí que yo iba a ser pastora. No, Dios no me dijo porque nada. A veces como que se espera el llamado específico para servir, para Dios no me dijo nada. Haciendo algo, ¿no? Ni con voz audible, Dios no me dijo nada. Yo volviendo atrás, yo digo, Dios vio mi corazón de honrarle. Dios vio mi corazón sincero de servirle, de gratitud, de entregarme. Yo me acuerdo que era muy pibita, muy chica, y yo cantaba las canciones para Dios, y las cantaba razonando lo que estaba diciendo. Había un coro que hablaba de que más allá de las fronteras yo quiero ir, y yo decía, pero yo estaría dispuesta a ir más allá de la frontera, porque si no, digo, ¿cómo voy a cantar esto si no lo razono? Y sí, por Dios lo haría. Y con 16 años yo cantaba que sí, que lo haría. Y me caían las lágrimas porque entendía que no era fácil de irme más allá de la frontera o de dejar padre, madre. Y sin embargo razonaba cada palabra de las canciones que cantaba. Entonces yo creo que Dios vio el corazón. Claro.
Dios vio el corazón. No recibí un llamado, pero entendí, y esto es clave también en el matrimonio, que si vos tomaste la responsabilidad y el compromiso con una persona, entendí que si estoy tomando un compromiso con alguien que tiene un llamado, ese llamado es mío también. Es mío también. Y el compromiso del matrimonio es tremendo. Obvio. A veces no lo visualizamos como tal, nos parece que, bueno, cada vez se hace como más liviano, ¿no? Pero no, para Dios sigue teniendo el mismo peso. Es la primera institución que Dios establece, ¿eh? Es fundamental. Y yo tomé un compromiso, lo tomé ante Dios con una persona. Y él sí tenía un llamado. Y yo estaba tomando un paquete. Tomaba una persona con llamado y todo. El sí mío era para él, para mi esposo, para el ministerio que él había abrazado. Y aunque yo no entendía mucho de qué se trataba, yo sabía que mi sí involucraba todo eso. Y llegamos a casa de Dios, que habían logrado armar un pequeño templo, o sea, 4 paredes y un techo. Así como te lo digo textual, eran 4 paredes y un techo, de bloques, sin piso, techo de chapa. No había baño, no había nada. El pastor Aldo falleció colocando el techo de ese lugar. Armaron 4 paredes en un terreno que había sido donado para la iglesia, y el pastor estaban poniendo los tirantes para techar, y se sintió mal, se descompuso, vino a la casa y falleció. Es un hombre joven, 48 años, joven, fuerte, con un ministerio poderoso, arrasador de milagros, un ministerio tremendo, y quedó la iglesia huérfana, sin pastor. Y llegamos nosotros a ese templito de 4 paredes y un techo, que no tenía nada, a atender gente que estaba destruida porque su pastor que amaban, se había ido. Y no llenábamos el lugar, no llenábamos para nada el lugar de Aldo, no lo podíamos llenar de ninguna manera. Y bueno, ellos como que no lo decían, pero nosotros percibíamos eso. Orábamos por un pastor y llegó esto. Y nos fuimos amoldando, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y vos ves que te observan y que te miran. Claro, ellos como que yo era la pastora, pero yo necesitaba madres más que ser madre. Yo necesitaba alguna hermana mayor que se me pusiera al lado. Y claro, pero me imagino a la hermana diciendo, pero es una niña. Claro, y algunos se lo dijeron, el pastor tiene que peinar canas. Es como que algunos... ¿Cómo yo voy a venir a buscar consejo de una criatura? Y bueno, yo no me sentía a la altura de la circunstancia para nada, pero Eduardo agarró la manija y le dio, y entonces fue que aquí, en Casa de Dios, hicimos de todo, pero de todo, no solo de pastor. Hicimos de albañil, de lo que fuera, porque todo estaba por hacer. Todo estaba por hacer, todo. Ya les digo, no tenía ni un baño en la iglesia. Yo me recuerdo que yo, a los poquitos meses, cuando vinimos, yo ya estaba embarazada de poquitos meses y todo mi embarazo fue en esa iglesia de 4 paredes y un techo que no tenía baño. Así que tenía que molestar a alguna hermana que vivía cerca para ir al baño cuando necesitaba ir al baño. Y todo lo hicimos nosotros, así que fue un trabajo a 24/7, 24/7. Eduardo trabajaba todo el tiempo en la iglesia, porque todo lo que hubo que hacer, no había obreros, había que formar los obreros, la junta de conducción de la iglesia había que formarla. De tu lluvia derramar sobre mi vida y desde entonces no ha parado de